No, nosotros pensamos con Horacio, como siempre hacemos, algún tema que nos convoca a charlar. Generalmente hacemos estos seminarios, estos encuentros al modo de charlas. Este, el tema del falo, eh, casualmente en estos días escuchaba que hasta estuvo metido en la política, ¿no? Sin entrar en ese tema, simplemente lo nombro porque evidentemente siempre alguien algo tiene que decir sobre eso, a favor o en contra. Este, así que bueno, es un tema que nos convoca porque desde el psicoanálisis, por lo menos como lo entendemos Horacio y yo, el concepto de falo sigue siendo un concepto importante para el psicoanálisis. Esto el de falo y el de castración, porque como bien dice Lacan en el primer renglón de la significación del falo, esos dos conceptos son sinonímicos, es decir, no se los puede pensar, no se los puede pensar por separado. Entonces, digo que este tema del falo y dentro del campo del psicoanálisis no va de suyo que sea un concepto ya incorporado de aquí para siempre por los psicoanalistas. Evidentemente hay muchos psicoanalistas que plantean que este concepto y el de castración no deberían tener el lugar que tienen en la teoría. Justamente me compré un libro que se llama La castración en cuestión, que es de Ricardo Rodulfo, que plantea justamente esto, ¿no? Que el concepto de falo y de castración no son esenciales, digamos, ¿no? A la teoría psicoanalítica, más bien son una especie de invento patriarcal. O sea que, bueno, evidentemente queremos charlar, bueno, y un poco plantear cuáles son las coordenadas con las cuales nosotros los pensamos a estos conceptos. Y lo que vamos a hacer es un recorrido muy parcial, porque no vamos a tomar de entrada algunos ejes freudianos, ¿no? De los textos canónicos del psicoanálisis, y la significación del falo. Pero ahí no termina la formalización sobre el falo, ¿no? Ahí no termina porque Lacan le da muchas vueltas a ese concepto. Pero bueno, nosotros por lo menos vamos a arrancar con lo que sí, bueno, en estas dos reuniones podemos dar cuenta y mostrar, si es posible, la pertinencia clínica que tiene este concepto para nosotros. Del mito a la estructura, porque sí que es parte del título, porque, bueno, hay algo del mito y hay algo que Freud y Lacan han intentado, con distintas herramientas, meterlo en la estructura de qué, en la estructura psíquica, en el modo en que un sujeto se estructura, ¿no? Este, es un concepto que va desde las teorías infantiles hasta, bueno, las argumentaciones y la formalización este, que retoma Lacan, que pone este concepto en otros parámetros, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, arrancamos con algunos ejes freudianos. Eh, la teoría freudiana, la primera teoría freudiana sobre la sexualidad, ustedes saben que
en esto vamos a ir quizá un poco rápido porque son temas bastante sabidos. Freud apoya la sexualidad apuntalada siempre en una función biológica. Eh, lo mismo hace en relación a lo que él llama la fase fálica, que también la apoya, ¿no?, en una función biológica que tiene que ver con lo que él llama la fase fálica, con la significatividad que adquiere la zona genital en un momento determinado, por las sensaciones, por la micción, por los lavados, por la investigación sexual sobre esa zona, la investigación sobre esa zona, la curiosidad del niño y la niña sobre esa zona. Es en esa zona donde, bueno, Freud va a apoyar va a estructurar la operación de la diferencia sexual no anatómica. Eh, bien, como decía, es una zona que le interesa mucho al niño, porque además para el niño cambia de volumen, por ejemplo. Eh, y es donde se va a apoyar, se va a sentar la primera teoría sexual infantil, o una de las teorías sexuales infantiles, eh, que es como la necesidad que tiene el niño o la niña de que hay un solo genital, el falo, que es lo que Freud llama como premisa universal del falo. Es decir, acá, si bien Freud habla de pene, habla de falo, a veces confunden esos términos, es claro en la lectura de los textos que hay que no tiene que ver con el genital, sino con una representación sobre el genital, ¿no? Una representación construida, una teoría sexual infantil construida sobre la cuestión genital o la cuestión corporal. Dicho laganianamente, sería como el efecto que tiene lo simbólico en su atravesamiento sobre lo corporal. Es decir, que en psicoanálisis no estamos en presencia de un cuerpo biológico cuando hablamos de estos temas, sino de un cuerpo erógeno, es decir, es un cuerpo atravesado por lo simbólico. Y el cuerpo, eh, el soma sería más bien, cuando está atravesado por lo simbólico, genera diferencias, eh, genera diferencias. Es como es decir, para contabilizar diferencias, para contabilizar una falta, es necesario que lo simbólico se atraviese o se case con el cuerpo, se relacione con el cuerpo. Esto tampoco es, esto no es una operación que viene ya con el soma. Esto se tiene que producir. Puede no hacerlo, puede no suceder, puede no suceder, ¿no? Entonces no vamos a tener un cuerpo atravesado por lo simbólico, ¿no? Lo cual le va a traer distintas consecuencias. Entonces, digo esto porque eh, hay muchas teorías que piensan que lo simbólico ya está, que viene con el cuerpo, digamos, con lo que la cultura viene ya de entrada con el niño. Y esto, bueno, nosotros pensamos que la cuestión del cuerpo como simbólico se tiene que producir, ¿no? La relación con lo simbólico se tiene que producir. Entonces, eso hace que eh, el cuerpo empiecen a aparecer diferencias, haya una lectura y una interpretación sobre el cuerpo. O sea que las teorías sexuales infantiles son un primer modo que encuentra el niño en su necesidad de hacer una lectura sobre el cuerpo, ¿no? Eh, este, bueno, eh, esa capacidad de lo simbólico de contabilizar diferencias
Freud lo plantea como que hay una primera teoría infantil y una segunda teoría infantil que dice que, bueno, la posibilidad de establecer una diferencia es cuando el niño puede pensar, puede hipotetizar, puede hacer una teoría de que existen diversas formas de que al cuerpo le falte algo. A eso Freud lo llama castración. Eh, es decir, que la castración sería el modo en que esta teoría de la premisa universal del falo tiene un quiebre, tiene una falta. Es decir, la falta de falo, que Freud la llama castración, es esas son esas dos teorías donde se va a hacer la lectura de la diferencia sexual. Y digo, no anatómica, porque acá ya no estamos en presencia el genital biológicamente, sino de la interpretación sobre el genital. Esta teoría del falo y la castración, eh, va a tener como distintas lecturas, según Freud, distintas hipótesis, distintas teorías, según sea el niño o la niña, ¿no? Para el niño, el modo de pensar la falta, o sea, la castración, va a ser por el lado de la amenaza de castración, del temor a perder el falo. Por el lado de la niña, él va a pensar más algo en el orden de la privación, en la privación en el sentido de la envidia, que es lo que él llama envidia de pene. Eh, hago un paréntesis acá porque, bueno, estos dos modos de nombrar la castración, son dos modos de nombrar la castración, dos posiciones distintas de nombrar la castración, es en el sentido de que es posible eh, inscribir la pérdida, la castración o la falta, como lo quieran llamar. Porque esto, si bien es una forma o es una operación psíquica en la cual se estructura el niño alrededor de los 4 o 5 años, eh, no quiere decir que sea el único modo, ¿no?, de operación psíquica. Para Freud hay otros modos de operación psíquica que no son la castración, que son la renegación y son la forclusión, ¿no? Pero que implican otra estructura psíquica, ¿m? Que tiene otras consecuencias, incluso en cómo se va a posicionar el sujeto en relación a la sexualidad. No es lo mismo eh, pasar por esta operación psíquica de la castración, sea vía la amenaza, sea vía la privación, que no pasar por esa forma de estructura psíquica y pasar por otra. Hago un paréntesis también en relación a la cuestión de la envidia de pene, porque acá esta eh, es otra hipótesis, otro modo de nombrar de Freud la castración, que generalmente trae muchísimas críticas en este punto, ¿no? Eh, esta idea de envidia de pene es subsidiaria de otra idea que tiene que ver con que la mujer sea castrada, ¿no? Y que a su vez esto lleva implícito el concepto de castración. Bueno, como les decía antes, son conceptos que son criticados por otras versiones del psicoanálisis. Y bueno, nosotros tenemos que ver si podemos sostener todavía su validez, digamos, ¿no? Concretamente, lo importante es que para Freud lo que funda la sexualidad es una falta. ¿Mm? Y esto no es solamente una falta pensada en la mujer. Por eso acá la falta es del orden simbólico. No tiene que ver con que a la niña, a la mujer, le falta
le falta algo en el orden de lo real, ¿no? Sino que esto es la posibilidad de pensar una falta en relación a la consecuencia que tiene el cuerpo cuando es atravesado por lo simbólico. Entonces, otra aclaración, Freud está haciendo una hipótesis de lo que sucede en la estructuración psíquica de la diferencia sexual a nivel inconsciente, es decir, que no podría, o sea, por ejemplo, que diga que para una madre un niño es el falo que le falta, eso solo es válido en la lógica inconsciente, no puede pensarse, no se puede juzgar con la lógica del proceso secundario, digamos, ¿no? Con la lógica de la conciencia. No, no vamos a escuchar esto eh, como queja en una sesión de psicoanálisis, digamos, ¿no? O como planteo en una sesión de psicoanálisis. Entonces decía, bueno, que la envidia de pene es el nombre que adquiere el complejo de castración en la niña. La aceptación o no de la castración. Como castración, eh, Freud plantea que es una experiencia psíquica compleja, vivida inconscientemente alrededor de los 4 o 5 años, en la cual permite el reconocimiento de la diferencia de los sexos, y que dice también es una manera de organizar, ¿no?, el desarrollo de la sexualidad. Dice algo que se los leo. Un niño entre 3 y 5 años, dice, los niños, niñas entre 3 y 5 años, son capaces de una clara elección de objeto acompañada de fuertes afectos. Se dirigen a una persona única y ahí quieren alcanzar su meta. Este punto me parece muy importante porque es, eh, es ahí sobre lo cual va a recaer la posibilidad de que el niño tenga que perder el falo que copularía con la madre, sí, que copularía con esa elección de objeto que genera fuertes afectos y que recaen sobre la única persona, digamos, ¿no? Por eso, no sé si Freud o Lacan también mismo ha dicho que esta cuestión de la castración, es decir, de este falo que copularía con la madre, que tiene que ser perdido, tiene un carácter como civilizatorio, tiene un carácter normatizante, ¿no? No viene dado, digamos. Esto es un modo, decía Freud, eh, un modo de ejercer ontogenéticamente aquella filogénesis que era la prohibición, es decir, es un modo de pasar nuevamente por la prohibición del incesto, ¿no? Es decir, es la posibilidad de perder el goce supremo, el supremo bien, que es el goce incestuoso. Esto se tiene que perder, ¿no? Eh, Esto va a traer como consecuencia que la pérdida de una satisfacción total nos va a hacer desear y no obtener nunca más que una satisfacción parcial, ¿no? O sea que todo sujeto que entre en lo simbólico va a entrar sujeto a esta prohibición del incesto, a esta ley de lo simbólico, a esta ley civilizatoria, esta ley normatizante del sujeto. Es decir, que todo ese universo de amor en relación a los primeros objetos de amor, en algún momento de Freud se quiebra, ¿no? Y es el momento en que el otro mira hacia el otro lado. Ahí Freud, y esto es bien cultural y bien de su época, digamos, él dice que en algún momento la madre, digamos, ¿no? El niño hace la experiencia de que la madre
desvíe su deseo hacia otro niño. Esto que dice Freud, fíjense que dice que el deseo o su mirada la desvía hacia otro niño, no dice la desvía a su marido, a su hombre, a otra persona, ¿no? Esto es interesante porque para Freud, digamos, ¿no? Una de las variantes de la salida del Edipo en la niña es por el lado de la maternidad, digamos, ¿no? Pero bueno, me adelanté un poco porque, bueno, venía un poco a cuento, pero lo que quería decir es que esta posibilidad de que el falo tenga que faltar porque es necesario para la estructuración de un sujeto, porque es necesario que pase por la ley de prohibición del incesto, hace que dice que el Edipo se vaya al fundamento, fracase, se reprima. ¿Por qué? Y porque nadie puede sostenerse en una posición de ideal para el otro, ¿no? Esto es algo que después, si queda tiempo, les puedo comentar una situación clínica, pero esto es algo que eh, eh, esto de que se tiene que producir o que nadie puede sostenerse en una posición ideal para un otro, eh, si bien eh, bueno, de esto se habla mucho en muchas consultas, en muchos análisis, porque esto no es algo que se produzca automáticamente. Esto genera síntomas, es decir, porque ningún sujeto este, pasa limpiamente por esta operación, digamos, ¿no? Es como que siempre queda algún deseo de volver a ese como paraíso perdido, digamos, ¿no? Donde antes del quiebre de la relación del sujeto con el otro. Bueno, producida la cuestión de la castración, dice Freud, dice que hay diferencias tanto en el niño como en la niña, ¿no? Ahí empieza a establecer diferencias en relación al Edipo en el niño y el Edipo en la niña. Por el lado del niño dice que hay como la cuestión de la amenaza, de castración, tiene como un sesgo moral, porque ahí lo que se cruza, dice, es el castigo por la masturbación. O sea que por el lado del niño hay un miedo a la consumación de la castración, y por el lado de la niña se presenta más bien como un hecho consumado, es decir, una renuncia al falo que va a venir con cierto resarcimiento. Por el lado del niño, dice que la castración pone fin a toda la satisfacción, esta que decía antes, a la satisfacción que viene con el Edipo, ¿no? Es decir, que tiene que renunciar a la satisfacción edípica, tanto pasiva como activa, porque esto implicaría, digamos, esta no aceptación de la castración, implicaría inmediatamente copular con la madre, ¿no? Copular con el otro, en el sentido que planteaba antes de tener que pasar eh, por, la, por la ley de prohibición del incesto. Eh, bien, pasa por la castración y dice que esas investiduras de objeto van a ser puestas a cuenta de la identificación, es decir, van a ser resignadas, pero se van a cambiar por identificaciones que van a ir a parar al yo. Por el lado de la niña, la renuncia al falo viene con ese resarcimiento, decía que es el falo que de esto Freud plantea que se establece un problema inicial del Edipo del niño, de la niña con su madre,
una decepción que va a implicar que el falo lo va a buscar por el lado del padre, por el lado de recibir un hijo de él. Eso es lo que hace que la niña entre al Edipo. Si tuviéramos que decir de otra forma, que no sean en estos términos de envidia de pene o de amenaza de castración, porque uno puede decir, bueno, son teorías infantiles de la época de Freud, es decir, ¿no? Habría que ver si esos mitos del psicoanálisis hoy se sostienen. Yo creo que no, que hoy los niños, las teorías infantiles pueden cambiar. Lo que no va a cambiar es esta, esta estructura donde hay una especie de una pérdida ontológica, es decir, hay una pérdida en el orden del ser, de que el sujeto ya no va a ser completo. Bueno, por si algo faltaba, tocaron el timbre y el perro está ladrando, ¿no? Hoy todos los problemas tuve. Eh, Dice que hay una pérdida, decía, la pérdida ontológica tiene que ver con que hay algo del orden de la incompletud, de la imposibilidad de la satisfacción total, de que uno puede tener todos los objetos, todas las posibilidades. Es decir, que ya no interesa tanto, o no nos interesa tanto si lo vamos a nombrar envidia de pene, castración, falta. Sí hay una pérdida en el orden del ser de que no va a haber una satisfacción total, porque esa satisfacción está resignada, tiene que ser perdida porque la satisfacción total sería incestuosa. Bueno, eh, de esto se trata, digamos, ¿no? Esto tiene una enorme incidencia clínica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque eh, eh, la escucha o la interpretación en un análisis tiene que apuntar a que esta pérdida se produzca, ¿no? Eh, Disculpen. No, como tengo ahora asociado el teléfono a esto, entra la llamada. Así que bueno. Las variantes de la resolución, por último, las variantes de la resolución de la carencia, de la, eh, de la castración femenina, dice Freud, este resarcimiento y estas variantes del Edipo femenino, dice que son tres. Una, que la nombra como la feminidad, entre comillas, digamos, ¿no? Porque nosotros pensamos que se queda corta acá la interpretación de Freud, es que la feminidad viene como por el lado de restitución fálica, por el lado del niño, primero vinculado al padre y después a un sustituto del padre, ¿no? Un hombre. La otra es el complejo de masculinidad, sería la relación de Edipo, el falo por la vía del tener, el falo, ¿no? Es una especie de identificación masculina. Eh, y la otra, una especie de, digamos, bueno, no tengo el falo y hago una renuncia total de la sexualidad, más al estilo como el personaje de Gasalla, ¿no? De Soledad Dolores Solari, digamos, ¿no? Adina. Pero bueno, la resolución que toma Freud de la feminidad es, es fálica, digamos, ¿no? Porque es restitución del falo por vía de un niño, ¿no? De un hijo. Lo cual decíamos se queda corto porque, bueno, después nos hemos aprendido con Lacan que esa, esa versión fálica de resolución de la feminidad
no es lo propiamente de la feminidad, sino que justamente es la posibilidad de lo femenino de salirse de la órbita del falo, ¿no? Ahí me adelanté un poco a Lacan de Ancor, pero bueno, nada, estas son algunas de los ejes que plantea Freud, ¿no? Este, no sé si alguno tiene alguna Sí. pregunta, o vos, Horacio, querés agregar algo. Eh, sí, por ahí, siguiendo la línea que decía Marcelo, nuestra idea era hacer un recorrido por los textos que Freud aborda el tema de la castración, eh, teniendo en cuenta que el complejo de castración es lo que dice Freud, es el núcleo del complejo de Edipo. El de Edipo es un plafón, pero el complejo de castración es lo nuclear del Edipo. Y en esa línea hay una riqueza teórica y clínica en textos como la organización genital infantil, que es una replasmación de 3 ensayos, como decía Marcelo recién, y donde ahí Freud introduce procesos lógicos muy interesantes, ¿no? Como que la premisa universal del falo que el niño tiene como una premisa lógica y que le sigue una cuestión de, bueno, al ver la falta, el niño al principio la desmiente, reniega, coexiste, lo ve, percibe la falta, pero al mismo tiempo la niega, hasta que después admite con la consumación de la castración que le permite también resignificar pérdidas anteriores, que hasta ese momento no habían sido inscribir esas pérdidas. El seno materno, las heces, ¿no? El mismo nacimiento, como pérdidas en tanto de inscripción de esa falta. Eh, bueno, otros textos muy interesantes y donde está atravesado eh, lo nuclear de la castración, como decía Marcelo, es en el sepultamiento del complejo Edipo. Freud alude, eso que se sepulta es la base, el núcleo del superyo, ¿no? O lo que da origen, esas investiduras libidinales que se resignan, eh, se, se se cambia una investidura libidinal de objeto hacia una identificación y es el origen del superyo. Y Freud ya en ese texto comienza a distinguir algo que también lo mencionaba recién Marcelo, la diferencia, la disimetría entre el niño y la niña. El niño termina el Edipo con el complejo de castración, a través de la amenaza ¿no? A través de la amenaza de castración, en cambio la niña inicia el Edipo ya castrada. Hay una disimetría, ¿no? Entre ambos, entre el niño y la niña. Y las cuestiones que derivan de ello ya en el texto de sexualidad femenina, donde la posición de Freud es rescatar y ampliar esta relación que la niña tiene con la madre, que dice algo que tiene también una riqueza clínica importante, como él dice que la relación madre-hija es como la cultura minoico-micénica en relación a la cultura griega, es decir, el sustento, el sustrato, los cimientos de la casa es la relación madre-hija. Después la niña se liga con el padre. Y Freud se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que a una niña le permite, o por qué la niña deja la ligación con la madre? ¿Sí? Y es esta demanda de falo ante el nacimiento de un hermanito, ante una demanda insatisfecha, se orienta hacia el padre y después hacia un hombre, ¿no? Hace esa ecuación, bueno, voy a tener un niño eh, ante la ausencia.
esa equivalencia lógica niño-falo o falo-niño. Nos pareció interesante recorrer un poco estos textos para el viernes próximo eh, trabajar un texto que es de Lacan, que es un escrito, que es la significación del falo, y que por lo menos hacer algunas puntuaciones, detallar algunos ejes que nos parecen, que a nosotros nos parecieron importantes y muy esclarecedores en relación a cómo Lacan lee estos textos, y es parte del desarrollo que él viene construyendo eh, en la época del Seminario 4, el Seminario 5. Si pueden echarle una lectura al texto que está en Escritos 2, La significación del falo, es nuestra idea abordarlo el viernes próximo. ¿Alguna pregunta? Eh, ¿Algún comentario? Sí, Elvio, me parece que estás muteado. Espérame un segundo. A ver si... No. A ver ahora, Elvio. No se escucha, ¿no? Yo no lo escucho a Elvio. ¿Ustedes lo escuchan? No, no se escucha. A ver ahora. No, sigue muteado, me parece. ¿Querés hacerla por escrito, Elvio? Puede ser que tenga bajo el volumen. Ah, puede ser, sí. Fíjate el volumen, Elvio. El volumen del micrófono. O hacerla por escrito en el chat. ¿Ahora? Ahora sí, Ah, está, mejor. no, cambié de micrófono porque se ve que había quedado el micrófono de otro lado que había estado yo. No, no, Ah, decía que bueno. yo me anoté porque, bueno, con Marcelo estudiamos juntos y me interesó. Y bueno, fueron buenos como conceptos para recordar un poco los orígenes, digamos. Pero bueno, es Sí, interesante que sigamos avanzando y como ustedes dicen, pasar a Lacan y reactualizar algunos de los temas que trabajó justamente Lacan, ¿no? Para lo que tiene que ver específicamente con el falo y bueno, y con todo lo que significa la estructuración del sujeto. sí, esa es la idea. Por lo menos eh, hacer algunas puntuaciones de ese escrito Ujú. que nos parece muy interesante de articular, y por eso queríamos volver un poco a algunas cuestiones en Freud. No, siempre interesante, porque uno vuelve, pero nunca vuelve de la misma forma y nunca lo ve de la misma forma que Ujú. lo vio en su momento. Entonces, bueno, al volver a verlo, uno lo vuelve a mirar de otros lugares sin haber visto que lo había visto en esos lugares, ¿no? Sí. ¿Algún texto que sugiera para que, si no lo estoy viendo últimamente, para volver a ver, como decía, para poder aportar más a lo mejor el viernes que viene? Bueno, uno sería la significación del falo, que Ajá. está en escritos. eh, y de los textos que estuvimos revisando hoy, hablamos sobrevolamos la organización genital infantil, el Ujú. sepultamiento del complejo de Edipo. Ujú. Hay un texto que nos parece que
que está un poco implícito en todo esto que hablamos, que es algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica, que es un texto de Freud, también de la década del 20, la sexualidad femenina. En todos esos textos nos parece que son los que estuvimos releyendo y apuntalándonos para volver ahora sobre la significación del falo. Está bien, me parece interesante. Sí. Sí, hay otros textos también que estuvimos viendo. ¿Te acordás el que estuvimos viendo de significación del falo? Esta psicoanalista, Horacio, no sé si te acordás. Eh, ¿Bleichmar era? Silvia Blesman. No. A ver, No. a propósito de qué texto. La significación del falo. Ah, No, de Diana Rabinovich. Perdón, Diana Rabinovich. Rabinovich. Hay un texto de Diana Rabinovich que es Lectura de la significación del falo. Es muy riguroso. Sí, 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 un texto es- que toma renglón por renglón el texto exacto. de, De Lacan, el de escrito. Lacan. Sí, ella va haciendo una lectura párrafo por párrafo y muy rigurosa sobre algunas cuestiones vamos a tomar la semana que viene. Se llama así, Lectura de la significación del falo y es de Diana Rabinov. Eh, Un seminario 4. Seminario 4 también hemos tomado. Eh, cuando Marcelo hizo mención a que el otro mira para, ¿no? Es como desvía su mirada y aparece me parece una lectura que se infiere el seminario 4 cuando la madre pasa, ¿no? Pasa a tener, aparece, desaparece, es una persona que está y no está, y cómo se va estructurando también la demanda, eso lo vamos a ver la semana próxima, ¿no? Y la posibilidad del don, eh, todo eso está en el seminario 4, ¿sí? Sí, por eso ahí hay una diferencia entre Lacan del seminario 4, dice que la madre desaparece o mira para otro lado o pone su deseo en otra parte. En Freud directamente dice que la madre pone el deseo en otro niño. Mm, Ahí hay una diferencia bien cultural. claro, sí, sí. Esa podría ser una crítica, no le podría hacer, digamos, ¿no? Este, ¿Algo que les haya suscitado, algún comentario? No, fue un recorrido creo que básico, pero a la vez profundo como para poder apoyarse y seguir avanzando. Creo que estamos bien. Sí, sí, es un modo de como de hacer pie en Freud, porque bueno, es como nos parecía que no podíamos obviar de dónde venían después los planteos los que hace Lacan, digamos, ¿no? Eh, eh, que después uno diga más lacanianamente que la castración se trata de un objeto imaginario y no real, es un poco una lectura más precisa, teniendo en cuenta los tres registros de lo que ya viene planteando Freud, que Freud no hace sinónimo de pene a falo,
no hay establece Claro. una diferencia. Sería que el falo sería el órgano simbólico del pene, que es el órgano eh, biológico, digamos, ¿no? Sí. Y Lacan, en el escrito que vamos a trabajar, va destilando una desustancialización, ¿no? De cómo quitarle toda cuestión de, a la idea de que el falo reducirlo a pene. Por el contrario, va a ir introduciendo una lógica que va a terminar con los matemas de la sexuación y ir deslindando lo que es la sexualidad, el sexo y la sexuación. Si podemos, vamos a ir avanzando la semana próxima. Ujú. Claro, tan es así que, bueno, dice que adelantándonos un poco, la significación del falo. Es decir, se significa algo fálico cuando algo falta. Y ahí puede entrar, eh, los- ahí puede entrar eh, no solamente el pene, digamos, ¿no? Eh, o el genital del otro sexo. Ahí hay que hacer entrar toda después la lógica de el resto de los objetos funcionales. El objeto mirada, el objeto voz, el objeto anal, ¿no? Sí. Sí, como que se amplía lo simbólico también, ¿no? Bueno, en la significación del falo, el falo, ahí Lacan lo dice, cobra un estatuto significante, justamente, ¿no? El falo como significante, no como una fantasía, como un objeto, va haciendo un deslinde y dice cuál es la función de ese significante impar, dice, ¿no? Se esclarece por su función. Ahí ya introduce términos de la lógica, de la matemática, eh, un significante impar. Tenemos que revisar qué se entiende por significante, etcétera, etcétera. Bueno, algunas de esas cuestiones vamos a ir abordándolas la semana que viene. Por supuesto que no se va a no vamos a poder agotar el tema, pero nuestra idea por lo menos es introducirlos en el escrito eh, y, y releer todo lo que estuvimos trabajando hoy a la luz también de lo que nos aporta Lacan. Ujú. Freud, volviendo un poco al texto de sexualidad femenina, por ejemplo, infiere cuánto de la ligazón madre-niña es la base, dice, de alteraciones o de neurosis o fijaciones o represiones, lo dice un poco en esos términos, que la mujer luego va a tener. Hoy en día tenemos el concepto de estrago madre-hija, ¿no? Eh, o cuando no está el estrago, o cuando no están esas tensiones de amor, de odio, de reproches de la niña para con la madre, que son estructurales. Bueno, ¿qué sucede, no? Cuando todo eso puede no estar, no necesariamente puede haber. Incluso dice que lo dice Freud en esos términos, que puede ser esa relación madre-hija el germen de una futura paranoia en la mujer, lo dice así, ¿no? O sea, le va dando una mayor consistencia a ese vínculo que en un principio él lo va teorizando en todos estos textos. Eh,
Bueno, no sé, algún comentario más. Vamos cerrando por acá y les parece encontrarnos el viernes próximo y invitándolos a, si pueden, echarle una mirada al texto y lo trabajamos, la significación del falo. Y estos textos freudianos, desde ya, están invitados a ver. Marcelo, Bueno, ¿qué y te parece? disculpen las interrupciones y tardanzas, pero para la próxima estar en mejores condiciones tecnológicas. Bueno, gracias por haber concurrido y los esperamos el viernes próximo. Gracias a ambos, ¿eh? Nos Chao, vemos. Chao, saludos. gracias. Chao, que Adiós. tengan buena semana. Chao, chao. Chao, chao, Horacio. Chao, Elvio. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Chao.